Me decían, tú estás loca si vas a grabar un disco. Vivir de la música es lo peor que tú puedes hacer. Te vas a morir de hambre. Estaban restando Así tu me vida, decían, ¿no? literalmente, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Porque si me lo dice o te lo dice alguien que no significa nada para ti, tú dices, envidia o qué sé yo. Pero alguien que está en tu entorno, que compartes con esa persona, te diga ese tipo de palabras despectivas. Eres una entrenadora, ¿no? Ajá. Vocal, Sí. entiendo, ¿no? Bueno, justamente las cosas empezaron a darse por amigos cercanos que de pronto necesitaban un trabajo vocal. Y ya yo sabía hacer la segunda, la tercera voz, todo. Vamos a darle, y me paraba yo ahí en el estudio, le hacía los coros. Sin yo saber, yo me estaba entrenando para eso, haciéndolo gratis, porque eran amigos míos, era algo así como que entre amigos, nada. Son pocas las personas que lo saben, pero como en Neutro lo ve Raimundo y todo el mundo, ya todo el mundo se va a enterar. Aquí se va a enterar todo el mundo. En Neutro es presentado por Sambil Paraguaná, lo tiene todo. NASCAR Colors, productos especializados para el acabado de tu vehículo. Lidotel Paraguaná, tus hoteles en Venezuela. Refri Parts Venezuela, calidad y servicio en refrigeración y aire acondicionado. Autoacrílicos Caribe, todo en la línea automotriz. Se trata de disciplina, de constancia, de compromiso, de práctica y de mucho estudio, no solo de música, esto va más allá. Te saluda Mayra Balbuena, esto es En Neutro, y para hablar de esto me acompaña una mujer encantadora. Ella es compositora, es cantante, es vocal coach. Ella es realmente encantadora, es de coro y hoy está en Neutro. Me refiero a Elifelet Medina. ¿Cómo estás? Dios mío, por fin nos vemos. Lo logramos, lo logramos. Esto es un milagro, esto es un milagro. No Pero, se imaginan el tiempo que nosotros tenemos tratando de coincidir. Pero lo logramos, aquí Eli. estamos. Dios Gracias, es bueno, Dios gracias. es fiel, y aquí estamos para conocer más de tu talento, de ese talento que Dios te ha regalado, porque desde los 3 años estás cantando en casa. Así es. Tienes, digamos que profesionalmente, uno puede decir que más de 15 años, pero es que desde niña naciste con esto. Así es. Sí, yo estoy desde prácticamente, desde que tengo uso de razón cantando. Según mi mamá y mi papá, pues yo canto desde los 3 años. Entonces, de ahí en adelante, pues comenzó todo el trabajo, el aprendizaje, las caídas, las levantadas, todo ese tipo de procesos, pero nos ha traído hasta aquí. Gracias a Dios. Y vaya que ha sido un largo proceso, pero hermoso, ¿no? Así es. Cuando Dios tiene un propósito con algo, con alguien, nada lo puede destruir. Totalmente. Entonces, esa es la fe, entender cuál es nuestra identidad en Así Él. es. Entonces, tú caminaste en esa palabra. Cuéntame un poquito acerca de ese disco. Mira, eso un se estrenó en el año milagro. 2019, ¿no? Sí, 2019. Eso fue y ha sido uno de mis historias, de mis milagros para contar. Y creo que ya he mencionado unas cuantas cosas a través de mis redes sociales y me gusta mucho hablar de eso porque creo que todos tenemos como una historia que contar, ¿verdad? Por eso estás aquí, ¿verdad? Todos tenemos algo que contar y una de mis historias es eso. Creo que puedo decir que desde hace muchos años estaba soñando con eso y sigo soñando con seguir haciendo música y toda la cosa, pero justo eso que necesitaba lograr para iniciar. Ese fue como tu primer hijo. Exactamente. Ya como tienes para un bebé. arrancar en todo este asunto. Y pues Dios dispuso todas las cosas a mi favor en el tiempo que yo menos esperaba. Siempre comento que fue cuando grabamos el disco Maravilloso en una de las, podemos decir, en una de las peores momentos económicos y sociales y políticos que se encontraba Venezuela. Cualquier persona podía decir, es imposible que tú grabes un disco, no tienes el dinero para eso, y realmente no lo tenía. Pero yo dije, tengo fe y creo que lo puedo lograr. Si mi padre es Dios y Él es el que me dio estas canciones, entonces algo tiene que hacer Él, dije yo. Y pues así fue, comencé a buscar amigos, productores, y me conseguí con un amigo productor que se llama Andrés Molina, y él creyó en ese sueño junto conmigo y dijo, vamos a darle. Y cuando acuerda ya teníamos las 10 canciones, todo listo, y yo sin pagar ni medio, un disco que está valorado en quizás más de $8,000, $9,000, una cosa así.
yo dije, dime si eso no es un milagro de Dios. Por supuesto un milagro que lo completamente. es. Y contarlo, no quedarnos con la historia de lo que vivimos, sino contarlo para testificar de la grandeza de Dios en Así nuestras es. vidas. ¿Qué es la fe? Es lo que no vemos, pero es la certeza de lo que Dios dijo en nuestras vidas se va a Así cumplir. es. Entonces, tú accionaste en la palabra, tú dijiste, yo tenía fe, no tenía el dinero, tenía las Totalmente. canciones, estaba trabajando para eso, pero Él movió todo. Claro, y yo creo que esa debe ser la motivación de nosotros a la hora de emprender cualquier sueño. Yo creo que los sueños, antes de estar en nuestro corazón, están en los sueños, en el corazón de Dios. Ya Dios los tiene. Ya eso existe, pero necesita materializarse, ¿sí? Y para eso Dios necesita gente con astucia, con fe, con que diga, mira, no tengo cómo, pero vamos a dar. En el camino se hace, se logra, se consigue. Y ese espíritu de confiar, de creer, es el que debemos cultivar como hijos de Dios todos los días de nuestras vidas, porque no es un obstáculo nada más, se van a presentar muchísimos obstáculos en la Vaya vida, que sí. en cualquier área, sea para música, sea para un estudio, sea que quieras estudiar medicina, para abogado, para lo que sea, te vas a conseguir con muchos obstáculos, pero es eso, ese propósito que hay en ti de querer lograr algo que está escrito en tu historia ya, o sea, tú necesitas caminar en base a esa historia y es maravilloso. Eso es algo tan fundamental porque ¿qué decidimos? ¿Decidimos caminar en la historia que Dios escribe para nosotros o inventarnos y crearnos una propia historia o dejar, peor aún, que otros marquen nuestras vidas y Fatal. nuestro camino? Entonces ahí está la diferencia. Bueno, porque tú puedes decirme, no, porque tú eres sumamente bendecida, tú no, o nosotros ustedes están allí muy lindas, no han tenido situaciones en la vida. No, todos hemos tenido Invítame situaciones. un café y te cuento todo. Te lo tengo. Vamos a tomar café para contarte todas mis historias, una Sí, cosa así. entonces llegar ahí no te exime de haber pasado por proceso. Precisamente eres el fruto de, Así es. el testimonio de. Entonces, eso es lo bonito, Elifelet. Me Así encanta es. tenerte en este espacio y ver cómo tú nos dijiste que naciste en un hogar cristiano. Sí, Eso es señor. una bendición increíble. Totalmente. Nací en un hogar cristiano y bueno, creo que todos en coro conocen o por lo menos han escuchado los nombres de mi mamá y mi papá. Yo cuando estaba pequeña, ellos grabaron 2 discos y yo participé en esos discos con un par de canciones. ¡Wow! Tenía yo 9 años, 8 o 9 años la primera vez que pisé un estudio de grabación, muerta de miedo. Claro, porque en en ese ese momento eres una momento, niña. de paso, no era como ahorita la actualidad o la actualización que hay en La los equipos tecnología. que tú grabas, te equivocas, bueno, vamos a ese pedacito otra vez. No, era que volver a empezar la canción. Desde cero. Y mi papá, vamos, dale. Y la yo llorando, presión. y yo, ¿qué es esto? Sí, porque Pero es como mucha emocionante, responsabilidad, por supuesto, total. para la edad te sientes presionada. Sí, total, pero creo que obviamente a este punto de mi vida miro hacia atrás y puedo notar Que todo valió la pena. todo valió la pena, cada regaño, cada lágrima, cada tiempo que de pronto yo no podía salir a jugar con mis amigos porque no, vamos a la iglesia, hay servicio de oración, tenemos que ir el domingo a la iglesia, mami, pero yo quiero jugar, nos vamos para la iglesia. Claro. Esas cosas de alguna manera marcan el destino o el camino de una persona. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice que instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo Jamás no se se va a apartará apartar de él. de él. La Biblia no se equivoca en eso. Y eso, pues, soy testimonio de esa palabra. Pues. Qué hermoso. Hablar de estas cosas es no es solo emocionante, porque la emoción pasa. Es algo que va más allá, ¿no? Es hablar y Trasciende. testificar de la grandeza y el poder de quien nos tiene aquí, de quien Así creó es. los cielos y la tierra. Así es. Elifelet, cuéntanos un poquito también acerca de tu experiencia como compositora, esas letras, esa inspiración, cómo hacer para armar Ay, una Dios. canción. Tienes muchas cosas que contarnos. Sí. Mira, bueno, si yo contara la primera canción que yo escribí, no me acuerdo de muchas cosas, pero era una cosa loca. Yo dije, vamos a ver qué me sale. Y ¿Estabas empecé a tranquila en tu escribir. casa? Sí, de niña. Yo estaba de niña, como decirte, de 10 años. Y me acuerdo que le enseñé la canción a mis padres y ellos emocionados. Pero yo dije después con los años, no, esto no me gusta. Esto no es. Esto no es. Pero después con el tiempo comencé a escribir
algunos temas y estaban como que guardados en un cuadernito, ¿sí? Carpeticas que yo iba armando porque yo sabía que en algún momento eso iba a salir. Había algo dentro de mí que me decía, escribe las canciones, en algún momento eso va a sonar. Esos sueños se van a hacer realidad. Exactamente. Y comencé a escribir, de hecho, canciones de mi disco tienen muchísimos años escritas, pero obviamente en el momento de armar el concepto del disco, ahí comencé, bueno, esta cabe aquí. ¿Y tuviste que hacer algunos arreglos sí, ya con sí, los conocimientos adquiridos? Totalmente. Siempre hay algo que ajustar porque, de hecho, las canciones son como literalmente historias, o sea, van marcando un área de tu vida o un momento de tu vida, y de pronto hay canciones que yo escribí hace 10 años que ahorita sé que la puedo mejorar. ¿Sí? Okay. Sé que puedo acomodar una frase o quitarle algo porque ¿Esa ya no frase pienso... tiene que sonar bonito? Tiene que estar todo en un contexto. Coordinado, como una poesía. Correcto, podemos decir algo así. Cuando tú vas a escribir una canción, tienes que tener un contexto, algo que contar, una referencia de algo. Por ejemplo, a veces yo empiezo a escribir cosas aleatorias. Lo que esté viviendo, lo que se me ocurra, pero lo voy anotando. En algún momento quiero, por ejemplo, escribir una canción que hable sobre la fe. Busco mis notas. Y siempre me gusta irme a un texto de la Biblia. Yo soy así. Okay. Voy a un texto de la Biblia o a una historia de la Biblia y voy enlazando. Perfecto. Y siempre se me viene la melodía de una vez con la letra. O sea, cuando ya estoy armando la canción, se me viene la melodía y voy grabando con el teléfono de una vez para que no se te vaya a olvidar. Y es como que un proceso. Hay canciones que se escriben en 5 minutos. Y otras que pueden durar más. Otras que pueden tomar un poquito más de tiempo, pero igual no pierden como la esencia o el contexto que tú quieres hablar. Y eso es lo importante, tener algo a lo cual hacer referencia, porque hay canciones que a veces tú escuchas y no llevan como que a ningún lado, están como un poquito vacías. ¿Sí me explico? Y yo en mi caso me preocupo por eso, de que la canción hable de una historia, hable de mí, hable de un proceso, de un momento o algo que yo quiero ver, más o menos así. Esa es más o menos la fuente de inspiración y cómo lo armas, ¿no? Es correcto. En cuanto a los estudios, ¿cómo te formaste? ¿Cómo hiciste? Porque, bueno, para nadie es un secreto que es complicado este tema, ¿no? De aprender, pero digamos que a través de todos estos medios y esta tecnología, que ahora tenemos mucha más información, la gente puede hacerlo desde su casa, puede hacerlo. Obviamente sabemos que hay profesionales y lo lógico es que estés tú a tú con alguien, pero ahora hay muchas maneras de aprender. Tú quieres aprender a hacer un pollo en salsa barbecue, tú lo pones en YouTube, ahí va a aparecer miles de opciones. Entonces, ¿cómo tejer la manta que hacía la abuelita? Ahí va a aparecer. Mira, tú tienes que ver a mi esposo arreglando cosas en la casa, una guitarra, unas cuestiones, y yo, pero ¿cómo? Tutorial de YouTube, me dice. Tutorial. Dios mío, todo. ¿A ti te ayudó eso? Sí, fíjate que en el tiempo cuando yo comencé como tal mi niñez a cantar, en Coro, donde yo nací y viví por muchos años, no había como tal una academia de canto. Había la academia o la escuela de música, recuerdo que se llama, todavía existe, Elías David Curiel. Okay. Y daban clases de instrumento, que si el solfeo, el primer año. Yo llegué a ver las clases de solfeo, pero luego venía la clase de canto. Y no la tenías. Y había una profesora, pero era de Caracas y viajaba como que cada 15 días, o sea, una cosa así. No era algo de ser como muy constante, sí, ¿no? Y lo necesitabas. No, esto no me gusta. Y yo empecé a buscar en internet, empecé a ver videos, mis inspiraciones o mis influencias, pudiera decirte que empecé a ver videos de Yolanda Adams, Celine Dion, Beyoncé, Mariah Carey, toda esa gente. Yo empecé a buscar videos y cómo hace, pero mira cómo hace la boca, pero ¿qué es esto? O sea, cómo mueve la boca, tiene que ver, el movimiento de la boca tiene que ver también cómo salga tu voz. Cómo colocar la voz. Empecé a ver videos, por ejemplo, tutoriales de ejercicios de vocalización, cómo se hace esto, cómo puedo pronunciar tal palabra a la hora de cantar una nota así, asado. O sea, empecé a indagar y me empecé a juntar con gente que también cantaba y yo empecé como a decir... aquí se me pega lo bueno. Mira, ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, eso funciona aquí en la música. O sea, tú te la pasas con gente, músicos, con cantantes, andas en ese medio y algo tienes que aprender, algo se te tiene que pegar. Y así es todo.
Entonces, pues empecé a conversar con gente, cantante, músicos. El hecho de yo siempre estar rodeada de músicos, de hecho, siempre era la única mujer dentro del poco de hombres, los músicos. Entonces, no, que vamos a cantar en no sé dónde, en el teatro tal, de no sé, hay una actividad de la iglesia tal, vamos. Y en el carro los 20 hombres, el bajista tal, y yo la Pero tú la estabas cantante. tan hambriente del conocimiento, Total. porque estabas buscando, no te conformabas, querías más. Totalmente. Y era precisamente eso de buscar la excelencia. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener el talento que Dios nos da, pero tenemos que accionar. Así y accionar es. requiere esto, requiere práctica, requiere constancia, requiere compromiso, Acción. responsabilidad, Totalmente. estudio. Entonces no nos podemos quedar en la casa esperando a ver si, bueno, el talento ya lo tengo. Así Y no, es. o sea, entonces ahí es donde nos ganamos el respeto desde el punto de vista profesional, digamos, Correcto. accionando y buscando la excelencia. Así es. Y buscando siempre las personas que pueden sumar. Totalmente. Sumar. No hay otra Porque, forma. de hecho, te puedo comentar, en ese momento, hablando un poquito con respecto a lo del disco, en ese momento de situación en Venezuela, que estaban las cosas difíciles, hasta yo misma en casa, de hecho, habían días que no comíamos porque no Difícil, había para, bastante bueno, difícil. no hay para cenar, todo el mundo a tomar agua y vamos a acostarnos. Y yo decía, pero Dios mío, ¿será un disco? ¿Es posible? Bueno, vamos a darle. Habían personas a mi alrededor que de pronto yo consideraba, ¿cómo decirte? Amigos o líderes que me gustaría parecerme a esta persona. Y esas personas, o muchas de ellas, me decían, tú estás loca si vas a grabar un disco. Vivir de la música es lo peor que tú puedes hacer. Eso no te va a dar, te vas a morir de hambre. Estaban restando Así tu me vida, decían ¿no? literalmente, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? No. Porque si me lo dice o te lo dice alguien que no significa nada para Sí. ti, tú dices, envidia o Claro. qué sé yo. Pero alguien que está en tu entorno, que compartes con esa persona, te diga ese tipo de palabras despectivas, puede o tiene el poder de desviarte del sueño, del propósito, ¿sí? o fortalecerlo a tal punto que tú digas, te voy a demostrar que con Dios sí se puede. Ni siquiera es para algo de vanagloria, sino para decirle, hey, sí se puede, Claro, con Dios se puede. Y Él es si el Dios dueño lo del oro y la prometió, plata. Él es el mismo que lo va a patrocinar. Entonces, y me tocó creer te tocó creer y juntarme con personas correctas. y declarar que esas voces se apagaran, porque esas voces son las que precisamente no debemos escuchar. Sí, señor. Esas voces del pesimismo, de la negatividad, de lo que Dios no ha preparado para nosotros, y tú lo sabes, porque tú tienes ese discernimiento, lo sientes en tu espíritu, y Así sientes un es. rechazo y dices, no, ya va, pero es que esto no es lo que Dios ha dicho de mí, Así esto es. no es lo que Dios tiene para mí. Por eso Entonces, es que hay que estar muy atento con las personas que nos rodean o lo que escuchamos, lo que vemos, porque no todo a veces quiere sumar. A veces parecemos del mismo equipo, pero no lo pero somos. no lo somos. Y es rudo decirlo, pero es algo importante y eso cabe en cualquier ámbito de la vida. Incluso hay personas que dicen, yo prefiero estar alejado de mi familia porque Sí, he esto o lo escuchado, otro. sí. Han llegado a esos casos y es difícil o es triste llegar a ese punto, pero Sí. es importante marcar cierta pauta también. Lo que pasa es que cuando ya es algo que está perjudicando el propósito Sí. que Dios tiene en ti, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo estoy de este lado, si tú quieres estar de este lado, Es correcto. tenemos que estar bajo lo que Dios está estableciendo. Pero cuando ya sientes lo que estábamos hablando ahorita, cuando sientes que ya esto está agarrando para otro lado, miren, es tanto así que... Cálmate. cuando sientes que esto está agarrando para otro lado, uno tiene que mantenerse firme en lo Totalmente. que Dios ha puesto, te ha puesto en ti o donde te ha puesto, Sí. pero no desviarte, no puedes permitir, por Así más que sea es. tu familia. A veces nos toca hacerles un lado, o sea, decirles, ¿sabes qué? En este momento de mi vida Sí. tengo que apartarme. Sí, por ejemplo, yo siempre cuento, hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que, no sé, no me apoyan, o mis padres, o la gente que está a mi alrededor. Yo digo, por eso les digo, necesitas recordar qué es lo que quieres lograr y cuál es tu propósito de vida, porque en base a eso, se levante quien se levante, tú lo vas a lograr. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá, fíjate que te estoy hablando de una persona que me crió en la música, mi papá con el cuatro, la guitarra, cantando. conocía y tu todo. talento. Exacto. De pronto un día me dijo, papi, yo le digo, voy a grabar la primera canción. Me dice, ay, hija, la música no da.
él lo estaba diciendo, obviamente, desde su historia o los momentos duros que tuvo que enfrentar en ese tiempo. Él estaba decepcionado. Es correcto. No lo hizo por mal y lo entiendo Claro, es tu perfectamente, pero estaba hablando desde su tristeza en cuanto a la experiencia mala que tuvo. Yo le dije, papi, sí lo voy a lograr. Ya vas a ver que sí, porque lo mío va a tener va a ser trascendente, le decía yo. Lo mío va a ser diferente. Y me decía, bueno, está bien. Como que sí, yo te apoyo. Claro, pues, claro. Pero así como que ya tú sabes qué es lo que pienso. Claro, porque él estaba dudando desde su escenario, de lo que él había vivido, y eso fue el pasado. Es correcto. Pero lo que no sabía es que lo que Dios te había dicho a ti lo iba a cumplir. O sea, él tuvo sus dudas por el escenario que estábamos viviendo, no era nada fácil. Para ponerlos en contexto y recordar un poco, Venezuela estaba pasando por un momento donde, miren, a veces no se conseguía ni la harina pan, que es un producto fundamental para nuestras vidas. El papel sanitario, ¿recuerdas? Mucha masa, ¿cómo se llama? El maíz pelado, es que se le dice. No encontrábamos. Eso me tenía seca. El papel sanitario, no encontrábamos el papel sanitario. Horrible. Entonces era una situación de colas, de escasez, fuertísima. ¿Y cómo creer que en medio de todo esto esta mujer iba a hacer un disco? Es una locura. O sea, tú te pones a sacar cuentas y tú dices, es que... No me cuadra. Pero es que con Dios no hay lógica. Totalmente. Pero es que no hay lógica. Así es. Y yo recuerdo, fíjate que me tocaban días donde tenía que ir a grabar al estudio. Eli, vente a grabar, ya están listos, no sé, los 4 primeros temas. Yo le decía al productor, Andrés, no tengo plata. Para movilizar. Porque el estudio quedaba en el Vigía, en Mérida, y yo de Coro. Viajar hasta allá en bus eran 12, 14 horas. Yo siempre me tenía que ir de noche. Y me decía, ya te transferí el dinero para el pasaje. Y yo, ¿qué? Ya va, vente mañana. O sea, arma el bolso y te vienes mañana. Y yo así, dime cómo no hablar de la bondad o de los milagros de Dios desde esa historia que viví, de eso que te puedo contar, de que aún sin tener nada y que de pronto esa noche yo que no tenía para comer y me transfieren el dinero para irme al día siguiente para ir a grabar en el estudio. Solo lo hace una Dios. Cosa loca, pero ahí yo puedo ver cómo Dios cuando Él traza una línea o define el destino de alguien, cuando tú te alineas a eso, todo comienza a fluir. O sea, no puede existir crisis que pueda atarte o detenerte, no puede existir ningún tipo de caos, de enfermedad, nada que te pueda decir no se puede porque ya la orden te la dieron de arriba. La orden está lista. Sí se puede. Y es espectacular trabajar de esa manera. Qué belleza, no, de verdad que es increíble todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Ahora, esta parte es hermosa. Por supuesto, hiciste este disco, faltan muchísimos más, porque sé que lo que Dios empezó lo va a terminar. Así es, estamos en eso. Trabajando en eso. Así es. Entonces, esta parte también de Vocal Coach, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, porque no es lo mismo, no sé, aprender a cantar que esto que es algo como más específico, porque eres una entrenadora, ¿no? Ajá. Vocal, sí. Entiendo, ¿no? Bueno, justamente las cosas empezaron a darse por amigos cercanos que de pronto necesitaban un trabajo vocal. Mira, necesito grabar los coros de esta canción. Y yo de niña, o sea, ay, dale, yo te los hago. Vamos a hacerlo. ¿Cómo es que? Y ya yo sabía hacer la segunda, la tercera voz, todo. Vamos a darle. Y me paraba yo ahí en el estudio, le hacía los coros. Sin yo saber, yo me estaba entrenando para eso, haciéndolo gratis, porque eran amigos míos, era algo así como que entre amigos, nada. De pronto estábamos en el estudio y esa persona estaba grabando algo y mira, no me gustó eso, está como raro, le decía yo. ¿Qué tal se hace esta? Ejemplo. Ay, chévere. Lo grababan y quedaba espectacular. Y así, o sea, todo fue muy, muy... Tuviste años entrenándote años de forma... sin saberlo. Digamos que no, sin saberlo porque no tenías el conocimiento de lo que estabas haciendo en ese momento. O sea, sí lo tenías, pero no sabías que era con un fin. Es correcto. Después de la pandemia es que yo me doy cuenta de todo eso. ¿Y qué hiciste? ¿Comenzaste a ganar dinerito? Cuéntamelo. Es correcto. Yo dije, se acabó la pobreza. Fuera pobreza. Aquí ay, te Dios lo mío. tengo. Sí, porque yo grabo el disco y sale en el 2019 y justo en el 2020, ¿verdad? En marzo arranca la pandemia. Yo decía, Dios mío, y uno graba un disco con la cuestión de que voy a hacer una gira, voy a hacer esto, voy a visitar iglesias, qué sé yo. No para encerrarnos. Exactamente. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y empecé de pronto a hacer algunos contactos y amigos cercanos que tenía que tienen estudios. Y mira, ¿qué tenés por ahí? ¿No hay algo que hacer?
¿qué estás grabando? ¿A quién le estás grabando? No, le estoy grabando un disco o 2 temas a fulanita de tal. ¿Sabes que necesito unos coros? Mándame el tema para ver qué tal. Yo y lo empezaba reviso. yo a escuchar y le grababa como una especie de guía, una referencia. Mira la idea que te estoy pasando. Dios mío, eso está increíble. Vamos a grabarlo. Me iba yo para el estudio y, o sea, empecé a como que a cuadrar, bueno, son tanto para mí, tanto para el estudio y Claro, vamos porque a ellos hacerlo. era como un subcontrato, ¿no? Ellos te Es ubicaban, el correcto, estudio era el que es correcto. Y de ahí empezó. Y en pandemia grabé cualquier cantidad de coros, hice líneas vocales, guías vocales para cantantes, de todo. Porque Dios sabía que era lo que podíamos hacer. Si no se podía Sí. salir a otro lugar a trabajar o a viajar, había que hacer lo que se podía en el momento. Y de ahí para acá no ha habido ningún obstáculo o ningún freno. Empezamos a trabajar, de hecho mi esposo y yo trabajamos ahorita en eso, tenemos el estudio en casa y los coros que grabamos, las guías vocales para cantantes que van a hacer su tema, su disco, nos ha tocado hacer hasta jingle publicitario para radios, para programas, podcast, así que estamos a la orden. Eso, bueno, aquí está el Ifelet que tiene todo el Empezamos a hacer talento. de todo porque, claro, entendimos que Dios da las herramientas y tienes que, en base a eso, moverte, ¿sí? A veces, y yo lo pensaba mucho, Dios mío, ¿por qué en ese tiempo, por qué pasó tanto necesidad? Y con el tiempo empecé a entender, pero es que tienes esto. Haz un diagnóstico o haz un inventario de todo lo que tienes en tus de todo lo que manos. tengo. ¿Qué me ha dado Dios? Dios le preguntó a Moisés cuando iban a cruzar el mar, ¿qué tienes en tu mano? No, tengo esta vara, usa la vara. Golpea el mar con la vara y ¿Qué el mar se va a abrir. tienes? Y o sea, tú no es que no sentías que Dios te métete estaba preguntando. nada, que haz esto, no. Usa la vara. Y yo, bueno, ¿qué tengo en la mano? Puedo hacer esto, vamos a hacerlo. Y comenzamos a trabajar en eso. Imagínate que ya con tu voz, ya Dios te había premiado desde que naciste, pero como dices tú, y la diferencia está ahí, como lo hemos venido planteando, el accionar. Entonces, en medio de un proceso te das cuenta que hay otras cosas que puedes hacer, que no solamente era grabar el disco, sino Totalmente. que tu carrera da para mucho. Así es. ¿Sabes que leí un comentario de, Dios mío, ¿quién fue? Leí un libro. Decía como que las crisis son el peor escenario o la peor o la mejor bendición que podemos recibir, que podemos tener en un momento, porque de allí sale la inventiva. De ahí la salen creatividad. ideas, creatividad, porque te ves en la necesidad de que, y ahora, sales de tu zona de y confort. Dios mío, o sea, te vienen ideas, cosas, vas caminando y se te prende el bombillo, como dice la gente. Podemos hacer esto, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Siempre surge en los momentos cuando estás como que ya a punto como de que no ya das para el más. vaso está rebosando. Muchas veces es así. Entonces creo que nosotros como seres humanos y más como hijos de Dios debemos aprovechar las dificultades. Facundo Cabral decía que de la cuna a la tumba es una escuela. Todo es un aprendizaje. Los problemas o las dificultades no son para destruirte, son lecciones para aprender. Y tú te das cuenta, ok, está pasando esto, ¿qué puedo hacer? O esto me sirvió para esto. De hecho, las canciones, muchas de mis canciones nacen después de momentos difíciles. Yo estaba de pronto anotando una de mis canciones, una de las que canté en el concierto. En el concierto de Barak, que fue una noche increíble con Barak, ¿no? Y el Ifelet estuvo también presentándose increíble. O sea, fue una noche, Dios, tu presentación fue impecable, hermosa. Gracias ¿Cómo a Dios. decía el coro? Enséñame a ver cómo ves tú, a mirar mucho más allá de lo que pueda imaginar. Es una oración hecha música. En todos los salmos tú te puedes encontrar a David diciendo, enséñame. A caminar por tus caminos, a andar por tus sendas correctamente, enséñame, guía mis pasos. Y en ese momento era la oración que yo estaba haciendo a Dios. Y le vino la melodía, bueno, ¿qué tal? Agarré el papel, enséñame a ver, bueno, ¿cómo voy a ver? A ver cómo ves tú, ok, a ver cómo. Y así nació la canción. Son historias en momentos específicos, después de pasar tormentas, siempre nace algo bueno, algo nuevo después de eso. Dicen que esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta solo viene de Dios, lo dice su palabra, ¿verdad? Así es. Y vivir procesos, pasar situaciones, es parte de la vida. Yo creo que forma parte de esto que se llama vida, y la diferencia está en cómo la
la vamos a afrontar. Así es. Si sentimos que vamos solos, estamos como desanimados, como tristes, como, oye, esto sobrepasa, me sobrepasa la situación. Sí. Pero cuando tú tienes la certeza de que Dios va delante de ti, esa es la diferencia. Porque la batalla no la estamos peleando nosotros. Hay alguien que va delante de Así nosotros. así es. Entonces, así como David, ¿verdad? Cuando fue a enfrentarse a ese gigante y, oye, visualmente yo también me hubiese asustado. Cualquiera. Capaz y hubiese salido corriendo, ¿verdad? Y David ahí con todo y piedritas, capaz y le temblaban las piernas también. Seguro estuvo a punto de desmayarse. Claro, pero ¿sabes qué? Él decidió quedarse allí en la roca y escuchar la voz de Dios que decía, es que no estás solo, es que el que Así es. pelea tu batalla es Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí está la diferencia. Cuesta bastante, por supuesto, doblegarnos a esta carne. Totalmente. Y la batalla de la mente, donde siempre están esos mensajitos y esas cosas dando como que tú no puedes, tú esto no es. Los más grandes enemigos, de hecho, están Total. aquí. Así es, la ¿Segura? batalla de la mente. ¿Estás segura? Yo creo que no. La duda, ¿no? Ay, Dios santo, cállate. Cállate, Hay sí. que callarles la boca a esas voces muchas veces que internas o externas que quieren opacar o desanimar o paralizar por algún momento lo que estás haciendo, lo que quieres lograr, porque ya tú te das cuenta allí que eso no es de Dios. Todo lo que es de Dios suma, da paz, trasciende, da gozo, da alegría, transmite algo, tienes amor por lo que estás haciendo. Entonces tú empiezas a filtrar las cosas. Si no siento nada de eso positivo, entonces no puede ser. No, esto no va. Eso no va por ahí. Esto lo sacamos de aquí. Elifelet, cuéntanos un poquito también acerca de esos escenarios que quieres compartir. Fíjate, tuviste la oportunidad de estar en ese concierto acá en nuestra ciudad. Barak estuvo en 8 ciudades acá en nuestro país luego de 8 años. Estuviste allí, fuiste testigo de esa noche que cambió, y lo sigo diciendo, cambió nuestra ciudad, porque es un antes y después. Algo quedó sembrado para siempre en esta ciudad. Y juntos adoramos al Rey, ¿verdad? ¿Con quién te gustaría compartir escenario? A ver. Dios mío, yo sueño. ¿Qué te gustaría? Yo sueño cantar con medio mundo, no sé. Son muchos. Medio género. Es que no te puedo dar uno específico, porque desde cantantes como, no sé, Ruth Mixter, Cristina Clario. Me encanta. Amo cada cantante. Siempre hay algo que aprender o algo que admirar, alguna canción que me guste de algún cantante, hasta los raperos, Redimido, Funky. O sea, yo sueño hacer hasta una canción con cada uno de ellos. ¿Te ves con esos géneros? Claro. ¿Sí? O sea, pueden hacerse fusiones. ¿Sí? No necesariamente que yo voy a cantar un reggaetón, pero sí pueden hacerse fusiones entre el pop rock con algún rapeo, algo que logre involucrar a esos géneros, y eso es espectacular. Bueno, es increíble. Eso se va a dar entonces. Y para allá vamos con el favor de Dios. En el nombre de Jesús lo creemos. Así Cualquier cantidad de sueños y cosas que te puedas imaginar, bueno, yo sueño con cantar con ellos, sueño con conocer el mundo y girar. ¿Algún país en particular? Mira, me gusta mucho, es que me gustan todos. Pero podemos decir que la parte de Norteamérica tiene muchos lugares donde la música es como dinamita, es algo que cuando llega explota, ¿sí? Y tengo muchos amigos, de hecho, que están en el norte, están en México, y hay mucho movimiento musical, y pues no descarto que en los próximos meses o en próximos años se logre hacer algún trabajo donde quizás nos toque movernos hacia allá. Lo que sea que Dios quiera y que esté en su corazón, y obviamente los anhelos de mi corazón, Dios sabe que quiero hacer muchas cosas, y bueno, esperamos en Él y caminamos en base a eso. Bueno, Él conoce los deseos de tu corazón, y conforme a su voluntad van a ser cumplidos. Amén, porque Él nos conoce, ¿no? Y sabe lo que anhelamos y por lo que trabajamos. Así porque es. No es solamente tener un deseo, tener un sueño, es caminar para lograrlo. Yéndonos un poquito así ya hacia tu vida más personal, esos momentos en neutro son muchos, ya los has venido diciendo, diferentes procesos, pero alguno en particular que quisieras compartir con nosotros. Mira, ya les he hablado mucho de eso, pero hay unos que quizás no todos saben, porque son muy pocas las personas a quienes les he compartido, de pronto por
a través de alguna predicación que me toque hacer o alguna administración, y son pocas las personas que lo saben. Pero como en Neutro lo ve Raimundo y todo el mundo. Ya todo el mundo se va a enterar. Aquí se va a enterar todo el mundo. Hace un par de años, un poquito más de 2 años, atravesamos mi esposo y yo un momento súper, súper difícil. Él tuvo, bueno, justamente en medio de pandemia, él tuvo una crisis fuerte de ansiedad y de depresión. Jamás en mi vida yo había visto algo así. El hecho de toparme con una realidad de que tu esposo, tu cónyuge, quien tiene o quien debe tener el mandato, el liderazgo en la casa, se desvaneció por completo, fuerte, porque fue una crisis fuerte a raíz también de una enfermedad estomacal, de todo, eso pasó de todo, fue como una tormenta coordinada de muchas cosas, y eso causó muchas preguntas, muchas interrogantes en mí. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿O cuál es el fin de esto? Porque tiene que haber un fin, una razón, pero no lo entiendo. Y ahí es donde yo empiezo a acordarme de todas las canciones que yo escribo. Enséñame, conmigo vas, Dios mío, pero sí, yo sé que yo escribí eso, pero, sí. Pero no lo entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y fueron momentos duros, momentos difíciles, hasta el punto que hubo meses en que nosotros nos separamos. Él quedó viviendo en Manemagroa y yo me vine a Coro. Fueron momentos sumamente difíciles, sobre todo porque Dios estaba de alguna manera chocando con nuestro ego, sobre todo el mío, ¿sí? El ego, la autosuficiencia, el hecho de que yo puedo sola, bueno, me toca echar para adelante, ni modo. Y habían de hecho voces internas o a mi alrededor, por eso te digo que es importante filtrar, voces que me decían, mira, pero yo creo que eso no va para ningún lado, ya imagínate, son apenas 3 años de casado y ya están en esto. Yo creo que te tienes que separar. Divorcio es la mejor solución para eso. Gente que yo consideraba amigos o pastores, de hecho, me decían eso y yo, Dios mío, que ya va. Muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que el último mensaje que recibí, estaba de hecho aquí en Punto Fijo visitando la iglesia donde yo me congrego, que es Comunidad Cardón, y yo me acuerdo que en esa habitación donde estaba me arrodillé y empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, yo no creo que tú seas el que me esté diciendo esto. Y como si él estuviera enfrente de mí, le enseñó el mensaje. Esto no creo que venga de ti. Yo quiero confiar de que lo que tú unes no tiene por qué separarse por situaciones acá. Tú creaste el matrimonio y yo confío y yo quiero honrar ese pacto, ese compromiso. Y era algo que era una lucha interna porque yo decía, pero estás a tiempo, sal de ahí, eso no va a funcionar. Pero por otro lado, mi fe y ese lado espiritual, ¿no?, que me decía, tienes que pasar, esto es un proceso más, si tú huyes de esto, te voy a agarrar más adelante. No vas a pasar hasta que no me pases el examen, yo lo entendí así, hasta que no me pases el examen, no vas a avanzar. Y puede que abandones aquí, pero te espero más adelante. Te quedaste. Dios mío, no, pero entonces, tanto que he luchado como para quedarme trabada en hay que resolver esto. Empezamos a orar, mi esposo y yo, y bueno, Señor, ¿y todavía estaban ayúdanos. separados en ese momento? En ese momento estábamos separados. Señor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Porque de hecho no teníamos dónde vivir. Dejamos todo, en ese momento vivíamos en Maracaibo cuando empezó la crisis fuerte, y nos separamos. Y empezamos a orar y dijimos, Señor, bueno, ¿qué vas a hacer con nosotros? Porque se supone que uno camina en base al principio del matrimonio, y tú eres la primera persona que auspicia, que promociona el matrimonio. Ayúdanos, porque no vemos solución ustedes ahorita. No veían salida en ese momento. No vemos solución ahorita. Y todo empezó poco a poco a aclararse, todo comenzó a tener alguna indicios, ¿sí? Okay. Y comenzó el orden. Comenzó el orden por comenzar a creer en el principio de Dios, en los principios de Dios, porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo o nunca te va a promover en algo si tú no trabajas y no caminas en base a los principios, ¿sí? Porque si no vas a estar completamente como hoja que se lleva el viento. Sí. Entonces, yo comencé a hablar con algunos amigos, algunas invitaciones acá a Punto Fijo, y mira, pero vente para acá, aquí tenemos una casa en el Oasis.
Eso era para allá, tú sabes. Sí, sí. Para el Quinto Carrisco. Bastante lejos. Pero, y era la opción que teníamos en ese momento. Y yo le decía a mi esposo, bueno, ¿será? Lo intentamos. Bueno, vamos a darle. Con todo y enfermedad aún en procesos de tratamiento, porque duró como 2 años en tratamiento mi esposo para los problemas en el estómago, para superar la ansiedad, la depresión y todo eso. Fue rudo, fue un momento duro, pero empezamos a ver la salida y las soluciones a todo. Llegar a Punto Fijo comenzó a darnos orden a nosotros. Teníamos donde vivir, comenzamos a tener trabajo, comenzamos a hacer esto aquí, allá, a trabajar el tema del matrimonio, vamos a volver a empezar, vamos a curar las heridas, todo este tipo de sanar, cosas. ¿no? Pero se pudo y hasta aquí nos ha ayudado Dios, ¿sí? Y lo seguirá haciendo, ¿no? Hasta este punto, y puedo decirte que Dios es fiel, y cuando tú caminas en base a sus principios y a lo que Él tiene destinado para ti, pueden haber momentos súper difíciles, porque es que los hay y los van a seguir llegando esos momentos, pero tú caminas seguro. Es como, por eso es que la Biblia dice que los que confían en Dios son como árboles plantados junto a corrientes, que viene la lluvia, viene la sequía, y ellos no ven sequía, porque el árbol tiene raíces tan profundas que se alimenta, y dice que su hoja no cae y que siempre van a dar fruto, aún en medio de la sequía. Dice que en el año de la sequía no dejan de dar fruto. Y yo me topo con esos versículos y yo digo, yo empiezo a retar en el buen sentido a Dios. Y yo digo, bueno, Señor, aquí está escrito en la Biblia que tú vas a hacer esto. Ahora es cuando, muéstramelo. Y así ha sido todo en mi vida. Y lo desde hizo el disco, y lo desde seguirá el haciendo. matrimonio, desde todo. Fíjate, cuando hablas de ese versículo me lleva a Mérida, justo que ibas a grabar por allá, por el Vigía. Ajá. Tú vas a Mérida y vas atravesando ese río por prácticamente toda la ciudad. Y ves esos pinos, y ves esos árboles, y ves ese río con esa fuerza, con esa inmensidad. Y esos árboles permanecen firmes. Así es. Entonces, firmes en la roca, porque tú dices, así debe ser nuestra vida, ¿no? A pesar de las circunstancias y de las situaciones que podamos vivir, podemos tambalearnos, Así podemos es. movernos de aquí para allá, pero estamos en la roca. Así es. Nos Y mantenemos por firmes. eso es que no podemos descartar nunca ningún proceso que pasemos, ninguna crisis, porque todo siempre nos va a llevar a profundizar más las raíces. Siempre nos va a llevar a eso. Entonces, como que no descartar hasta el más mínimo obstáculo o algo negativo que te pasa, porque como dijimos, de la De cuna a allí la vamos a tumba, aprender algo. de la cuna a la tumba hay una escuela. Tienes que aprender. Es tu responsabilidad aprender, porque si no, es como que vas a seguir dando vueltas en círculo. Y hasta que no pases el examen, no vas a superar el nivel. Siempre me acuerdo de eso, cada vez que se me presenta un momento difícil, no, tengo que pasar la prueba, tengo que pasar el examen, yo no sí. quiero estar aquí más tiempo. No, y ver lo positivo y ver y entender lo que también dice su palabra, que dice que a los hijos de Dios todas las cosas, no dice Así algunas. es, todo. Dice todo les ayuda para bien, o sea, todo. La palabra todo es todo. Entonces, es decir, ahí no dice lo bueno, solo lo bueno, dice todo. Absolutamente Entonces todo. ahí puede ser lo bueno, lo malo, es que es todo. Y cuando uno pasa ese proceso y uno voltea, no sé si te ha pasado, pero Uf. uno ve y uno dice, si yo sabía que iba a llegar aquí, ¿qué resultado era este? Oh Señor, cuántas ¿Por qué me lágrimas. estresé tanto? Porque cuántas lágrimas Totalmente. me tenía que haber ahorrado, ¿verdad? Cuánta ansiedad que te pudo generar, porque yo creo que en todos en algún momento de nuestra vida nos da esta ansiedad, Sí, señor. esperando una respuesta, ¿verdad? Algo, entonces, pero ¿sabes qué? Así Dios es. está ahí, esperando para ver qué vas a hacer tú, ¿para dónde vas a agarrar? ¿Vas a huir? Definitivamente, mira, mi oración de todos los días es que Dios literalmente me ayude a ver cómo Él ve las cosas, porque uno se enfoca tanto en el presente. Si pasa algo malo, Dios, ay, de Ya, ahora, hasta aquí como llegamos, que si sí. Dios en un momento soltó los guantes y dijo, bueno, ve a ver qué vas a hacer. O como que te diferente. quiero por ratitos. No. O sea, hoy Dios está de vacaciones. Ángel Gabriel, hoy no trabajamos, ¿verdad? Día libre. No, o sea, Dios siempre tiene el control de todo. Entonces, cuando tú empiezas a ajustar ese lente y a ver a través de esa óptica de Dios, las Te cosas cambia tienen todo. que cambiar. Tu vista, tu forma de ver las cosas tiene que cambiar. Entonces, por eso le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, no me suelte. Enséñame a ver como tú ves, para yo entender de que esto es pasajero.
esto va a pasar, viene algo después de esto y ayúdame a mantenerme fuerte, firme, porque vamos que sí se puede, tú estás conmigo. Y eso es algo de todos los días, una lucha, un conflicto Esto es interno. una retroalimentación entre mente, espíritu, cuerpo. Esto hay que darle. Esto es... Mirarte al espejo, Sí, ¿qué te pasa? sí. Reacciona. Totalmente. Eli, ya nos tenemos que despedir, el tiempo pasó ¿por volando. qué? Yo quiero pedirles que se suscriban al ¿Qué hora canal, es? que dejen todos sus comentarios. ¿Qué hora es? Bueno, ya pasó prácticamente una hora, no sé qué dice, más de 40 minutos. Mira, te lo dije, 50 minutos. Entonces, nosotras sí hablamos, pero tú te puedes Dios. quedar aquí conmigo si quieres. Mira, para que veas todo, la gente a veces me dice cuando comenzamos, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, 40, 45 minutos. ¿Qué? Ya vas a ver que no te vas a dar cuenta y esto pasa así. Total, rapidito. Y hay pero- tantas cosas que contar que nos quedamos, por supuesto, siempre cortos y sobre todo testificar de las grandezas de Dios. Sí. Siempre Mira, algo tienen que cómico haber. ya para terminar, algo cómico, loco que te ha pasado en algún escenario, en alguna presentación. Siempre pasan cosas locas. Mira, yo siempre vivo, tú sabes que el hecho de que yo no tengo amígdalas siempre ¿Fuiste me operada? da, sí, siempre uno anda con una gripe, una cosa. Porque eso es el filtro, ¿no? Dicen, Dios, no sé. Sí. Entonces siempre tengo que andar luchando con eso y los tecitos de jengibre, el limón, la cosa. Te entiendo, Me tocó sí. una vez cantar en un evento y habían cámaras de todo y yo con un gripón, No me digas, Elifele, ¿qué pasó? la flema así atravesada y yo tratando de usar, tú sabes, cualquier tipo de técnica para que por lo menos echar para adelante la cuestión. saliera la voz. Exacto. Bueno, estoy cantando en una de esas, una canción de Las Lentas y yo inspirada, tal, en una de esas siento el tranco aquí y hago como, tú sabes que uno tiene que inhalar cantando, generalmente hay que inhalar el aire por la nariz y botar por la boca. Entonces en una de esas el mecanismo se torció y boté el aire por la nariz y dice, allá te vinieron a dar los mocos. ¿Y cómo Eso hiciste? fue cuestiones de segundos. Yo ahí los volví a meter. No quedó registrado. Mira, enseguida yo abrí los ojos y yo empecé a ver y toda la gente estaba así. Pero Gracias, aquí no ha Señor, porque todo el pasado mundo tenía los nada. ojos cerrados. Aquí no ha pasado nada, que siga el show y empecé a seguir cantando. Pero Claro. es desagradable cantar así con gripe porque no sabes qué pueda pasar. Entonces estás como que a la expectativa, pendiente aquí, que no se me vaya a salir algo, un gallo, los Claro. mocos. Ay, no, qué horrible. Es complicado. Bueno, pero qué cosas. Son cosas que nos pueden pasar. Claro. Yo para el concierto de Barack estaba prácticamente muda, o sea, estaba súper ronca el día anterior, tenía muchísima flema, congestión, y yo tecito de jengibre. Yo creo que ya me hacían un examen y yo, todo mi cuerpo, mi Jengibre. sangre era Yo jengibre. también estaba así. Limón y todo eso. Entonces, yo decía, no, señor, bueno, tú me pusiste allí, yo tengo que presentar y yo no sé de dónde vas. O sea, tú me restauras la voz. Y yo, claro, yo tragaba tierra cuando iba a la parte de atrás de la tarima. Tragaba mucha tierra y yo sentía que tragaba la tierra y lo sentía en los dientes. Y yo, bueno, esto ayuda. Y bueno, creo que ayudó porque se me fue aclarando la voz. ¿Verdad? Ay, Dios mío. No, es que aquí pasa de todo. ¿viste? Pasa de todo. Pero bueno, lo más importante es que Dios se luce en nuestras vidas. Así es. Y podemos contar de sus maravillas. Es una aventura caminar con Dios, pero es espectacular. Siempre hay algo nuevo. Siempre- Nunca te aburres. Eso es lo bueno. Imposible. Eso es lo bueno. No hay tiempo para aburrirse. Imposible. Elifele, gracias por acompañarnos. De verdad le doy gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio hermoso, para que siga usándote nacional e internacionalmente, porque Amén. tienes que ir al mundo a contar Amén. Lo y a llevar creemos. tu voz, tu canto que es tan hermoso y que siga siendo de gran inspiración para muchos. Amén. Gracias por permitirme estar acá contigo, por sido conocerte. un honor. Y bueno, por fin la pegamos, como dije, porque los famosos y sus cosas. Hay que Ella es una hay exagerada. una apretada agenda de Ya vas, Mayra. ya vas a ver que ahora nos vamos a compartir muchos tecitos de jengibre y limón. Ay, sí. Gracias, mi amor. Un gusto conocerte y estar aquí contigo. Un honor para mí.